desde la simiente. Vamos a empezar desde abajo, desde lo que vos no ves. Entonces, quita el Señor todo eso. ¿Sabe qué empieza a pasar? Empieza a pasar lo sobrenatural. Porque desde ahí, todo lo que está pasando es algo que no lo estamos pensando. Pablo y Silas no oraban porque Dios trae un terremoto, ven de golpe. Y en ese terremoto, no, Pablo y Silas no estaban orando por eso. Estaban cantándole a Dios. Ellos estaban cantando. No sabían lo que iba a hacer Dios. Lo que sí sabían que ellos estaban con Dios. Y donde ellos estaban, Dios estaba con ellos. Y esa convicción y esa seguridad hizo que pase el de repente. Yo sé que quizás hoy vos estás con un montón de circunstancias, con un montón de problemas, que fuiste a la iglesia un montón de tiempo, que crees en Dios, que fuiste acá, fuiste allá, y no pasó, y de repente, no pasó, no te vino, no pasó nada, hace un montón de años y no pasa nada en tu vida. Bueno, hoy es el día de tu de repente. Y te voy a decir una cosa, este versículo, la última parte del versículo, yo lo pensaba y digo, wow, qué grande es Dios, porque la última parte dice, y las cadenas de todos se soltaron. No dice que se soltaron las cadenas de Pablo y Silas, no dice que se soltaron las cadenas solamente de los que los oían, no dice que se soltaron las cadenas de las personas que creyeron, o que se burlaban, o que criticaban, o que lo que fuese, solamente porque en ese lugar estaba y coincidió el momento y la oportunidad, solamente porque estaba Pablo y Silas en este de repente, que fue provocado, que fue ocasionado por Pablo y Silas, las cadenas de todos se cortaron. Dios te puede bendecir, no porque lo merezcas, no porque ores, no porque hagas demasiado o porque no hayas hecho nada. Dios te puede bendecir porque estás en el lugar adecuado, con las personas adecuadas. Porque este de repente, si no viene para tu vida, pero vos estás al lado con alguien que si no provocó, entonces la bendición del otro va a alcanzar. Y esto es para que entiendas que con quienes estamos, que con quienes nos rodeamos, que con quienes caminamos juntos, son los provocadores de la gloria y de la bendición de Dios. No podemos estar viviendo pensando, y siempre contando el fracaso. Es tiempo de ver la gloria de Dios. Es tiempo de estar con las personas adecuadas. Sí, servir a Dios. ¿Te gusta que te vean como cristiano? Entonces, mostrate como cristiano. Hay gente que no te trata como cristiano porque no hablas como cristiano, porque no actúas como cristiano. Cuando actúo como cristiano, cuando estoy con las personas adecuadas, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de vestirme, de presentarme. Me presento como apóstol y profeta de Jesucristo. Y cuando mis actos coinciden con lo que hablo, cuando mis actos coinciden, ¿sabe qué? Soy quien provoca el de repente. Y puedo ser yo, puede ser vos, puede ser cualquiera, no sabemos. Lo que sí sabemos es que si estoy al lado de la persona adecuada, entonces el de repente otro me va a alcanzar a mí. Y a veces cuando estoy angustiada, cuando no tengo fuerza, cuando no tengo ganas, estoy mal. Estoy tan mal, y yo la voy a escuchar porque estoy muy mal. Estoy tan triste, estoy tan mal que no tengo fuerzas para nada. No estás entendiendo que cuando estás mal es cuando más tenés que venir a provocar el de repente de Dios en tu vida. Cuando estás mal, cuando no podés, cuando te sentís que todo lo perdiste, es cuando más tenés que rodearte con gente que sí pudo, que sí gana y que son provocadores de la gloria y de la repente de Dios. Y si eso lo haces y eso lo vivís, empieza entonces a cambiar. Porque claro es que, mire, ¿sabe la gente que yo escuché? Me dice, yo, es que cuando voy a la iglesia no logro
orar. Me voy a limpiar, voy a limpiar adentro, y es como que siento que hay algo que no. Voy a la obediencia y entro, siento que hay algo que no, lo que pasa es que no vas con Dios. No estás entendiendo que Dios está en tu vida y donde vos vas, Dios va con vos. Entonces vas a la iglesia y así haya 200 personas, 5.000 o uno solo, llegás y como Dios está con vos, tu bendición para el lugar es que la palabra de Dios empieza a sobreabundar. Entonces ahora el Espíritu de Dios me toca. Y si esta vez, si esa gente no necesitaba de repente que Dios iba a hacer por tu vida. Lo que pasa es que no ando provocando de repente Dios, sino que ando provocando el fracaso de Dios. Y Dios no fracasa. El que fracasa somos nosotros cuando nosotros no nos metemos en la vía y en el resto de Dios y no hacemos lo que el Señor me manda hacer. Entonces estoy en mi circunstancia, estoy en mi problema, estoy en lo que no pude y estoy viviendo, tratando de intentar vivir una vida un poco mejor. A ver si de pronto puedo alcanzar y bendecir a alguien, pero a la gente que yo quiero, a la gente que yo elijo. Miren, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque cuando nos ponemos en el de repente de Dios, cuando nos ponemos a hacer lo que pasa, cuando estoy provocando la bendición de Dios, es algo sobrenatural. Empiezo a darme cuenta que Dios me necesita, pero no soy imprescindible, pero sí me necesita porque puedo bendecir a otros, sí necesita que donde yo esté provocando de repente para que otros conozcan que no es importante ir a la iglesia, es importante tener relación con Dios. Y lo primero que hizo Dios, mire, lo primero que hizo Dios por eso que estaban así fue provocar el de repente. Así que ustedes fíjense que todo lo que pasó después, porque miren, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Usted está entendiendo que aquellos que no eran cristianos, aquellos que habían hecho todo mal, aquellos que estaban presos en ese lugar, en ese lugar que estaban presos, el de repente de Dios, les dice todos y nadie se escapó. Pues él no haber oído. Mire, eso es alguien que está pensando 24 horas cómo va a salir de ese lugar. ¿De qué manera va a salir? ¿Cómo va a ser su vida cuando sale? Está pensando 24/7 por eso. Eso es lo único que piensa. Entonces, imagínense, estos hombres encontraron a Dios, no porque le predicaron, porque conocieron de repente la gloria de Dios. Los impactó y dijo: wow, ¿a dónde voy a ir ahora sin Dios? Quiero mejor vivir lo que cambia. No vamos a escaparnos, porque Dios me alcanzó a este lugar, al peor lugar del mundo. Dios vino, se acordó, me vio. Habiendo hecho todo lo malo, Dios me envía gente que provoca el de repente en mi vida. Entonces, verso 29. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo en Silas. Escuche, pidiendo luz. Todo esto que acabo de hacer y que acabo de decir pasó en la oscuridad. Todo pasó en la oscuridad. Hay gente que dice: oye, es que yo no puedo ir a ¿y qué sabes? Si Dios no quiere provocar el de repente en esa oscuridad con tu presencia, con lo que vos provoques, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, cuando sé quién soy, cuando sé a dónde voy, cuando sé a la familia que pertenezco, no estoy yendo de iglesia en iglesia, no estoy esperando: ay, bueno, no voy,
es que hoy no tengo una ropa linda, no tengo zapatos, hoy otro día, no, estoy desesperada por ir a la presencia de Dios, a encontrarme con mis hermanos, a conocer lo que Dios hizo en sus vidas, lo que está haciendo en sus vidas, a escuchar testimonios, a escuchar gente que fue movida y provocada con el poder de Dios, sanada, levantada, restaurada con el poder de Dios. Y ese es el Dios que yo predico. Todo esto pasó en la oscuridad. Así que el mismo que lo había justiciado a Pablo y a Silas, el mismo que lo había encarcelado, el mismo que dijo que lo trató como delincuentes de máxima seguridad y lo puso en el calabozo de más adentro, este mismo se tiró a los pies, se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es de repente que vos querés provocar, es de repente que vos querés provocar, que te alcanza, no solamente te va a alcanzar a vos, no solamente te va a alcanzar a vos, va a alcanzar a toda tu familia. Y es más, va a alcanzar a toda tu descendencia. Porque es tiempo de ver esta mano poderosa de Dios, de provocar. Dios de verdad está haciendo esto. Dios es mucho más grande que tu religión. Dios es mucho más grande que tu circunstancia. Solamente cree, cree, cree. Es tiempo de creerle a Dios. Hablaba con una amiga el otro día que me dijo: los médicos me desahuciaron. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que pasó? Es que cuando todas las puertas se me cierran, levanto los ojos al cielo. Ahora no te queda otra que creerle a Dios. No al médico que te pueda curar. No te queda otra. Tengo que creer a Dios. Porque todos ya me dijeron: esto no va a salir. Por esto no vas a poder. Pero Dios te está diciendo lo que el hombre dice que no puede. Yo te digo: yo sí puedo. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿sabes qué pasó? Le hablaron la palabra del Señor. Y el mismo hombre, el mismo carcelero, después de hablar la palabra de Dios y a todos, escuchen, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué había pasado? Que el carcelero se los había llevado a su casa, porque eso no pasó que le habló en el lugar de trabajo, se los había llevado a su casa, y él tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Usted entienda lo que provoca a Dios, porque el carcelero, el guardia de cárcel, se lo llevó a los que estaban presos, se los llevó a los limpió, les lavó las heridas y los curó. El mismo que provocó las heridas se encargó de sanarlo, se hizo responsable. De esto hay una indemnización, hay un tiempo de restauración. Hay gente que está diciendo que ahora que está tan pendiente a aquel que me dañó, a aquel que me bueno, tranquilo, porque aquel que hizo eso, Dios se va a encargar de que haga todo lo contrario y se postre a tus pies cuando vos dejes que Dios actúe en su justicia. Y para eso tengo que creerle Dios. Para eso tengo que creer que Dios, el Dios al cual creí, el Dios al cual sirvo, Él se va a encargar de acomodar todas las cosas. Dios recompensa, no deja a nadie sin recompensa. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que los suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Cuando usted sabe quién es, cuando usted sabe lo que cometieron, las
falta que cometió con usted, sabe qué es lo que tiene que decir. Mire, verso 37, Pablo dijo, después de habernos azotado públicamente, después de habernos azotado públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan esos mismos a sacarnos. Escuchen. El versículo 20, el primero que leí, decía que cuando los acusaban, verso 20 dice, estos hombres siendo judíos alborotan la ciudad. Pero Pablo le dice, mire, esto no dijeron en ese momento, es que no somos judíos, somos romanos, escuchen, no nos hagan tal cosa. No dijeron eso. Esperaron que Dios actúe. Esperaron y creyeron que si eso les estaba pasando porque algo Dios iba a provocar. Pero cuando tuvo oportunidad de hablar, habló. Cuando después que pasó el de repente, después que Dios tocó los corazones, que hizo milagros, después que rompió los cimientos con el terremoto, entonces ahora, Él les dijo, somos ciudadanos romanos. Siendo romanos nos echaron a la cárcel, siendo romanos nos golpearon, siendo romanos, ahora vengan ustedes a sacarme. Y miren lo que pasa. Verso 39. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Y vinieron, les rogaron. Los que antes estaban mandándole, los que antes estaban golpeándolo, ahora vienen y les ruegan. Entonces, escuche esto, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Usted mire, esto es maravilloso. Cuando Dios procesa tu vida, si es lo peor que te pasó, ellos mismos, saliendo de la casa, a los que estaban afuera, que estaban tranquilos dentro de la casa, orando y recibiendo, esperando, consolando. Cuando Dios te haga tu vida, vos tenés la fuerza, tenés la integridad, tenés la actitud, tenés el atributo espiritual que te da la oportunidad de hablar y de consolar a otros. Ellos no salieron débiles, ellos salieron fortalecidos, ellos no salieron manchados, ellos salieron con su nombre limpio, ellos no salieron diciendo, somos delincuentes, no, soy un hijo de Dios, me encarcelaste injustamente, me golpeaste, acepté todo eso, pero ahora vas a hacer las cosas como corresponde. Así que, bueno, Pablo era abogado, sabía cómo tenía que hablar, y eso provocó que se haga toda la restitución. Esto provocó que a partir de ahí salieran diciendo, en Dios hay provocaciones sobrenaturales, porque esto que pasó es llegar a otro, encontrar a los hermanos reunidos, estaban orando, estaban esperando, no llegaron, capaz estaban preocupados, pero ellos los consolaron a los que estaban ahí calentitos en la casa, y después se fueron. Dios es grande, Dios es maravilloso, pero Dios quiere que seas un provocador del de repente de Dios. Y si no te alcanza la fe, rodeate con las personas adecuadas. Hay mucha gente que dice, ay, qué lindo, ay, lindo, el Dios es hermoso, qué lindo, Dios te bendiga, pero no pueden activar el poder de Dios. Entonces, cuando llega su circunstancia, llega la limitación de a quienes le crecieron durante toda su vida. Y Dios quiere romper esa estructura para instalar en tu vida el ADN nuevo que te permita creerle simplemente a Dios. Y hoy es tiempo de hacer eso. Hoy es tiempo de que te unas en este sentir de Dios, en este mover de Dios. Y yo voy a provocar en tu vida el de repente. Porque si estás en este mismo momento conectada, si estás atravesando un momento, una circunstancia, pero por alguna razón que no pudiste hacer hasta ahora, que no lo pudiste lograr, ahora empieza a pasar todo rápido. Y Dios quiere provocarte de repente y que sea impactada con el de repente de Dios, es porque no es tu momento.
Hoy es el día, hoy es el momento. Por eso, así donde está, cerrar tus ojos. No conozco tu problema, no conozco tus circunstancias, pero sí conozco al Dios en cual yo creí. Sí conozco al Dios que me sacó de la muerte. Sí conozco al Dios que me sanó. Me sanó de muchas enfermedades, me sanó de la esquizofrenia, me sanó de esta mano que estaba a punto de quebrarse, esta mano que estaba a punto de terminar de encangrenarse, y Dios la sanó. Y así como lo hizo conmigo, sé que lo puede hacer conmigo. Así donde estás, cerra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, en esta mañana, habiendo predicado tu palabra, sabiendo, Señor, que estás llamándonos, que estás moviéndonos, que estás ministrándonos, que estamos necesitando tu gloria, que estamos necesitando hoy de repente, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro que sobre la vida de estos hombres y ustedes que están mirando en esta mañana, que están escuchando, viene el de repente de la sanidad, viene el de repente de la restauración, viene el de repente de la prosperidad, porque solamente quienes fueron atravesados por la violencia saben lo que es encontrar la paz. Solamente quienes fueron atravesados por la enfermedad saben cómo es conectar y recibir la sanidad. Por eso hoy vas a recibir tu sanidad. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo te cubro con la sangre de Cristo y declaro sobre tu vida y envío la palabra de sanidad ahora. Anotar el día, anotar el horario, porque va a ser el momento. Hoy es el de repente de tu vida. Hoy se rompen las estructuras de soledad. Hoy se rompen estructuras de esclavitud. Hoy se rompen estructuras de dolor, estructuras de avaricia, estructuras que te mantuvieron cautivos, de adicciones que te mantuvieron cautivos durante mucho tiempo. Hoy, el de repente de Dios es provocando en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, porque sé que lo hicimos.